ahora nuestra hermana Catherine empezó leyendo una parte de este pasaje. Vamos a leer unos versículos más de este hermoso y maravilloso acontecimiento. Lucas capítulo 2, vamos a leer del verso 8 al verso 20. Aunque vamos a hacer un análisis muy superficial, muy por encima, muy rápido de este pasaje, pero vamos a tratar por lo menos de extraer de ahí lo más esencial, ¿verdad?, para nosotros en esta noche. Hoy esta meditación de la palabra del Señor se llama El gran día llegó. El gran día llegó. Ese día tan esperado llegó. Lea conmigo. Dice en el verso 8: había pastores en la misma región. ¿Cuál región? La región de Judea. Sí, la región de Judea, donde el Señor Jesús fue a nacer. Sí, aunque él era oriundo, nacido, más bien era del pueblo de Nazaret, pero ellos, recuerden que habían ido a empadronarse, María y José habían ido a empadronarse, y cuando estaban allá, ¿verdad?, fue cuando le vinieron los dolores a María, y fue cuando entonces nació el Señor Jesús como hombre. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Era un grupo, mis queridos hermanos y hermanas, de humildes pastores de ovejas y posiblemente también de cabras, pues era normal que los pastores en Israel tuvieran ovejas y también tuvieran algunas cabras. Bueno, dice el verso 9: y he aquí se les presentó un ángel del Señor. ¡Qué susto! Imagínense, están en medio de la noche. Es casi un hecho, mis queridos hermanos, que era una noche llena de estrellas, era una noche clara, donde se veían muchas estrellas, ¿sí? Y ellos están acostados y de pronto se alumbra todo y aparece un enorme ángel. Y qué susto, mis queridos hermanos. Yo me imagino que ellos estaban que el corazón se les iba a parar. Y la gloria del Señor los rodeó. O sea, la gloria del Señor inundó todo aquel lugar. Sí, nosotros nos imaginamos como que ellos vieron un angelito ahí parado. No, es que la gloria del Señor llenó todo ese lugar donde ellos estaban. Y dice, y los rodeó, o sea, los rodeó. Y tuvieron gran temor. Claro, eso es lo que sucede, nos sucede a los seres humanos cuando vemos algo sobrenatural. Lo primero que nos invade es temor, porque es algo que no conocemos, algo que está fuera de lo habitual. Dice, pero el verso 10, pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo? No temáis. O sea, miren, no se asusten por eso que están viendo, porque van a ver ustedes lo que ha sucedido, van a ver ustedes lo hermoso que esto es, lo maravilloso. Y dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas, o sea, buenas noticias de gran gozo, que será para ¿cuántos? Para todo el pueblo, pero luego para todo el mundo, de toda lengua, de toda región, de todo lugar, de todo pueblo, de toda lengua. ¿Y qué es esas nuevas de gran gozo? Verso 11: que os ha nacido hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Sí, vea qué hermoso. Ellos le dieron una señal, o el ángel le dio una señal. Hallaréis al niño como envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Ustedes saben lo que era un pesebre? ¿Ah?
era donde los animales, los bueyes comían, y los animales, las ovejas y las cabras comían pasto, ¿verdad? Y el alimento que les echaban, los granos y lo que ellos comían ahí, ¿sí? Y dice que esa sería la señal, que lo encontrarían acostado ahí, ¿verdad? Y envuelto en pañales. Dice, y cuando estaban en eso, el ángel les estaba dando todas estas indicaciones, y yo me imagino que ya el alma les volvió al cuerpo, y ya en lugar de sentir miedo empezaron a sentir gozo y admiración, y ya empezaron a sentir que el alma les volvía al cuerpo. Y vean lo que sucede, y repentinamente, como si eso que habían vivido no era nada, repentinamente apareció con el ángel que una multitud. ¿De cuántos ángeles? No sabemos. Posible eran miles, podían ser millones. Una hueste de ángeles, un montón de ángeles, una multitud de huestes celestiales. Las huestes, ¿sabe qué? Son grupos de ángeles. Y aquí dice en plural, huestes celestiales. Eso quiere decir que podían haber sido muchos grupos y grupos y grupos de ángeles en coro, ¿verdad? En coro. ¿Y qué era para qué aparecieron estos ángeles? ¿Qué hacían? Ajá, ¿qué decían? Ok, oiga, gloria a Dios, ¿a dónde? Donde Él está sentado en gloria y majestad, gloria. ¿Por qué? Porque a la tierra viene la paz. Porque a la tierra viene la paz. Él es nuestra paz, Él es la paz. Dice, buena voluntad para con los hombres. O sea que el que Él venga, el que el Señor, el Dios Todopoderoso se haga hombre, es Dios queriendo hacer la paz con los hombres. Y trayendo eso es Dios expresando su buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, de pronto todo aquello desapareció. ¿Se imagina, hermano? De donde no había nada, todo normal, los grillos, los animales salvajes, de todo eso apareció todo eso por unos tal vez segundos, minutos, no sabemos, y después todo eso desaparece. Y cuando ya todo eso sucede, que desaparece, dice, y se fueron los ángeles de ellos al cielo. Los pastores entonces pudieron hablar, recobraron las fuerzas y hablaron entre ellos y se dijeron unos a otros: pasemos pues, ¿hasta dónde? Hasta Belén. Sí, hasta Belén, porque ahí era donde había nacido, y veamos esto que ha sucedido. Dice esto que ha sucedido y que el Señor, oiga, nos ha manifestado. Qué privilegio tuvieron estos hombres, simples pastorcillos de ovejas. No sucedió esto en el palacio de Herodes, no sucedió esto ni siquiera en la casa de los fariseos, de los saduceos, de los príncipes. ¿A dónde sucedió este acontecimiento tan maravilloso? En el campo, con unos pastorcillos que estaban guardando las vigilias de la noche, cuidando sus rebaños para que no los arrebataran las fieras. Vinieron pues, verso 16, apresuradamente. O sea, les invadió luego un gozo que yo me imagino que ellos querían correr o corrían, iban corriendo. Tal vez no estaban tan lejos, tal vez estaban un poco cerca, pero vinieron apresuradamente, y tal como el ángel les anunció y les dijo, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. ¿Sabe qué? María ya estaba un poco familiarizada con que se dijeran esas cosas con respecto a aquel niño que iba a nacer.
que estaba en su vientre. Pero yo me imagino que José estaba atónito posiblemente, decía, ¿qué? O sea, ¿qué dicen estas personas de este nuestro hijo o de este niño que José sabía que no era hijo de él, que él no lo había engendrado, pero que María le había dicho por el anuncio del ángel que era obra del Espíritu Santo? Pero yo me imagino y me pongo en el lugar de José, que José decía, bueno, yo no entiendo esto, ¿cómo es esto? Y ahora vienen y dicen que Él es el Salvador, que Él es el que va a salvar al pueblo de Israel, ¿cómo es esto? Pero bueno, y dice, y todos los que oyeron aquí en aquel lugar donde estaban, ¿qué pasó? Se maravillaron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? De lo que los pastores le decían. Pero María, oiga, ¿qué hacía María? Ella no decía nada, pero ella en su corazón guardaba estas cosas y estaba meditando en su corazón. Y decía, ¿qué es esto tan hermoso? ¿Qué es esto tan maravilloso que me ha pasado y nos ha pasado y nos está pasando? ¿Sí? ¿Cómo es que después de tanto de vivir nosotros en esclavitud, ahora Dios esté trayendo un Salvador? Verso 20. Y volvieron los pastores, ¿cómo? Tristes. No, hermanos, gozosos, glorificando y alabando a Dios. Y oiga, dice, por todas las cosas que habían visto y oído, como les había dicho. Y mire, no lo dice aquí el texto, pero es de suponer que ellos empezaron a contarle a todo el mundo lo que les había pasado esa noche. ¿Sí? ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando alguien está muy contento con alguien, o cuando nosotros estamos muy contentos con algo, nosotros le queremos contar a todo el mundo? ¿No les ha pasado eso? ¿Sí? Cuando nos pasa algo así hermoso, se lo queremos contar a todo el mundo. Mire, estos pastores de hecho que se fueron contándole a todo el mundo algunas cositas nada más, ¿sí? Algunas cositas más de lo que ahora estábamos solo leyendo el texto, ¿sí? Ok, dice que estaban unos pastores. ¿Qué estaban haciendo esos pastores esa noche? Guardando las vigilias de la noche. Fíjese que cuando llegaba la primavera, a mediados de la primavera, casi a principios del verano, era normal que los pastores de ovejas dejaran a sus ovejas pastando en los lugares, como les he explicado, que no eran pastizales, pero lugares donde habían ciertos pastos, ¿verdad? Y ellos se quedaban guardando a las ovejas. ¿Por qué? Porque en la noche era cuando llegaban los depredadores. Los osos, los leones llegaban en las noches a quererse comer a las ovejitas. Entonces, ¿qué hacían? Generalmente ellos se turnaban. Si eran un grupo de 10 pastores, unos dormían a 1 hora y así sucesivamente, mientras otros hacían la vigilia. ¿De cuántas vigilias se componía la noche, digamos, en la cultura hebrea? De 4 vigilias. La primera vigilia iba de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. De las 9 a las 12 la segunda vigilia. De las 12 a las 3 de la mañana la tercera vigilia. Y la cuarta vigilia era la última, que era de las 3 de la mañana antes de que saliera el sol, hasta que saliera el sol. Entonces ellos pasaban toda la noche haciendo eso. Pero esto se daba solo en el tiempo a finales o mediados de la primavera y al principio del verano. ¿Por qué? Porque no era posible hacer esto durante el invierno, por ejemplo, porque incluso habían algunos lugares en Israel que caía incluso hasta nieve, ¿sí? En algunas partes, si no sabían, en algunas partes de Israel, en las partes más altas, incluso caía nieve. Y de todas maneras el frío y todo era tal que no era posible que los pastores se quedaran cuidando a sus ovejas, despiertos, cuidando a sus ovejas. Esto lo hacían solo para este tiempo. Bueno, ¿qué con todo esto, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Sí? La pregunta es, celebrar Navidad. ¿Por qué celebrar Navidad?
Lo que pasa es, mis queridos hermanos, que el mundo ha tomado este acontecimiento, este gran día, y el mundo ha hecho con esto, ha totalmente mezclado un montón de cosas que no tienen nada que ver con esto. ¿Como cuáles? Yo no voy a entrar en detalles, que si el árbol, que si poner lacitos, que si poner esto. Hay gente que se mete en eso, hermanos, y le quiere buscar un origen diabólico y satánico a todo lo que tiene que ver con Navidad, y que el árbol aquí, que el árbol allá. Ahora, hay cosas en las que yo soy muy enfático, hermanos. Cosas que le quiten la relevancia a la persona de Jesucristo, hermanos, no tiene nada que ver con la Navidad. Si hay algún otro personaje, si hay alguna otra cosa que le quite la relevancia a la persona del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, eso, téngalo por seguro, eso no tiene nada que ver con la Navidad. Navidad es Cristo. Navidad son las buenas noticias de que Dios se hizo hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está viniendo a la tierra porque Él ha determinado salvar de entre los hombres a los que Él ha determinado, ha escogido para Él. Y Él ha enviado a su Hijo. Él mismo se ha hecho hombre. Él mismo ha venido a convertirse como uno de nosotros. Ha tomado una naturaleza humana, porque no era solamente el hecho de que Él naciera, es que Él nacía como hombre, pero Él venía a vivir una vida perfecta, estando en la condición de hombre, para luego culminar su obra en la cruz del Calvario. Navidad no es algo, mis queridos hermanos, que está, vamos a ver, separado de la muerte y la resurrección de Cristo. Navidad es el anuncio más bien de que eso venía, la redención nuestra, la redención de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué yo le puse el gran día llegó? Porque este día se venía anunciando, ¿sabe desde cuándo? A ver, ¿alguien sabe cuál fue la primera vez que Dios dijo que iba a hacer esto? Desde el capítulo 3 del Génesis, cuando el hombre peca, cuando el hombre hace lo malo, cuando el hombre se separa de Dios, e inmediatamente Dios dice que va a venir del hijo de la mujer, va a venir uno que va a ponerle la planta del pie encima al hijo o a la descendencia de la serpiente. ¿Sí? Ahí está, hermanos, Dios anunciando que aquello que había sucedido tan horrible, tan catastrófico, que ¿sabe qué? Que marcó el cosmos, que trajo un efecto no solo al hombre en sí, sino al cosmos. O sea, todo lo existente trajo un efecto negativo, malo. Pero ahora Dios está haciendo el anuncio y está diciendo que solo es cuestión de tiempo, porque Él va a hacer algo que va a abrir de nuevo una puerta de reconciliación para que el hombre pueda volver a tener una comunión perfecta con Dios el Padre. ¿Por qué el gran día llegó? Porque sabe que después Dios le dice a través de Moisés al pueblo de Israel que Dios iba a levantar al profeta, o sea, aquel que iba a venir a hablar de parte de Dios directamente, ya no un ser humano común, imperfecto, sino uno perfecto, infalible, que iba a venir a traer las noticias, buenas noticias de salvación de parte de Dios. Pero luego, más tarde, vemos a los profetas, donde Dios empieza como a hablar un poco más claro, ¿sí? Un poco más claro de esto. Cada vez que pasa el tiempo,
pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas, pasan el tiempo, y cada vez el anuncio es más claro. Y viene el profeta Isaías, y Isaías dice esto, mis queridos hermanos y hermanas. Isaías capítulo 7, verso 14. Si usted lee este pasaje detenidamente, se da cuenta que estas palabras gloriosas están en medio de un contexto feo, de un contexto donde ha pasado algo feo, ¿sí? Un contexto donde ha pasado algo feo. Y la forma en que Dios dice que Él demuestra que Él es amoroso y misericordioso para con Israel y para con el hombre es diciendo estas palabras. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Sí? Os dará una señal. He aquí que la Virgen, ¿qué? A ver, lea conmigo. Concebirá. ¿Qué es que concebirá? Que quedaría preñada, que quedaría embarazada. O sea que en su vientre vendría a estar un ser, una persona, pero no cualquier persona. Dice, y luego dará a luz un hijo. Y ese hijo, ¿cómo se llamaría? Y llamará su nombre Emanuel, que en otro lugar aclara y dice que Emanuel significa, o sea, esa persona es Dios, que de una manera inexplicable humanamente, que de una manera en la cual nosotros no lo podemos explicar con esta mente humana, se haría hombre y vendría Dios mismo y estaría con los hombres. Y vea lo que dice el verso 15: comerá mantequilla y miel. O sea, como todo ser humano y como todo hombre o mujer en el pueblo de Israel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de dos reyes que tú temes será abandonada. Digo de nuevo que estas palabras gloriosas que se están cumpliendo en esta noche, y digo la noche en que aparecieron esos ángeles, no esta noche, no por fecha en esta noche, sino en aquella noche, ¿sí? Están en un contexto de juicio, pero a la vez de salvación y de esperanza, porque ese es nuestro Dios. Dios es el Dios que hace justicia, es el Dios que, vamos a ver, que declara juicio, pero a la vez Dios siempre, hasta cierto tiempo, dará un mensaje de esperanza, de que a pesar de que Dios haría justicia con el pueblo de Israel y que vendrían otros pueblos y los llevarían cautivos y los llevarían esclavos y tendrían que sufrir mucho, a pesar de eso había una señal de que Dios no había abandonado del todo a su pueblo Israel, y era que una virgen un día concebiría y nacería un niño de esa virgen, y ese sería Cristo el Señor, el Salvador, Dios con nosotros, Emanuel. Solo creo yo que es importante que nosotros meditemos esta noche. A ver, si Dios, si los ángeles, si los pastores hicieron una gran fiesta, hermanos, la gran pregunta, siendo nosotros los pecadores que estábamos perdidos sin esperanza, ¿será acaso que nosotros no podamos celebrar este magno acontecimiento? ¿Será que después de haber estado perdidos en el pecado,
destituidos de la gloria de Dios y que Dios haga algo semejante como esto, será que podemos recordar otras cosas y celebrar otras cosas, pero no esta. Háganme el favor, aquellas personas que por querer quitar todo lo que se ha metido, que no tiene nada que ver con la Navidad, terminan, como decía un pastor, botando al niño con el agua sucia. ¿Sí se entiende eso? No, lo que tenemos que botar es el agua sucia, no el niño. Lo que tenemos que botar es lo que no es Navidad. Navidad no es darnos regalos. Sí, hoy hablábamos de eso. Nos hemos acostumbrado a eso. Y de alguna manera los niños están esperando que los papás les den regalos y les compren cosas. Pero Navidad no es eso. Navidad no es ninguna otra cosa más que usted y yo, mis queridos hermanos. Y no solo en este tiempo, porque ni siquiera nació en este tiempo, pero en el tiempo que sea que nació Jesús, sea por allá de, no sé, de julio, de más allá, no sé, en nuestro calendario, sea en el tiempo que naciera, mis hermanos, es poder celebrar, es poder dar gloria a Dios y poder alabar al Señor, igual que estos pastorcillos humildes en esa noche lo hicieron. Y no solo en esa noche. Yo estoy seguro que la vida de esos pastores fue tan impactada que tuvo que haber sido transformada. Porque ahora ha sucedido algo que no fue que vino y se lo contó el vecino. No fue Dios, fue algo sobrenatural. Fue una fiesta celestial que se manifestó en la tierra. Es que el cielo se conmovió. Es que Dios está conmovido. Es que la tierra está conmovida. Es que ahora los ángeles están conmovidos. Es que ahora los seres humanos están conmovidos. ¿Por qué? Porque Dios ha bajado, ha descendido de su trono, el Dios creador de los cielos y la tierra, y se ha encarnado y se ha hecho hombre, porque Él ha venido a tomar nuestro lugar. ¿Sí? Él ha venido a tomar nuestro lugar para librarnos de nuestros pecados, de nuestra esclavitud. Eso es Navidad, hermanos. Navidad es celebrar, es recordar que el Señor Dios Todopoderoso un día se hizo hombre, se encarnó. Déjeme decirle, Navidad es recordar y tener claro una de las doctrinas más esenciales del cristianismo: la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué se encarnó? ¿Para qué vino? Para culminar, para llevar a cabo una obra extraordinaria a través de su muerte y de su resurrección. Nos liberó, hermanos, de las consecuencias eternas del pecado. Nos liberó de las consecuencias eternas de la condenación eterna. Él, el Señor, Dios, tomó nuestro lugar haciéndose hombre. ¿Sí? Haciéndose hombre. Eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que celebrar. Hoy vamos a celebrar, hermanos, juntamente la cena del Señor. Porque celebrar Navidad sin la culminación de la obra y la redención de Cristo no tendría sentido. Si Cristo solo se hubiera humanado y hubiera traído la palabra de Dios, pero si Él no hubiera muerto y no hubiera resucitado, aún si hubiera muerto pero no hubiera resucitado, ¿sabe qué dice Pablo? Que vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. O sea, nosotros, nuestra fe sería absolutamente vana, no tendría ningún sentido. Pero ¿sabe qué hace que nuestra fe cobre sentido? Un sentido verdaderamente que trasciende a toda esta vida y a todas las cosas de esta vida. ¿Sabe qué hace eso? Que Él no solo se humanó para que nosotros hoy pongamos un pesebre y un niñito y celebremos eso y hagamos eso y que nos demos regalos y todo ese asunto. No, mi querido hermano y mi hermana, Él vino para morir en una cruz, para derramar su sangre. Y de la única manera que Él podía derramar su sangre era estando en una condición humana. ¿Sí?
era estando en una condición de hombre, era teniendo sangre, era teniendo un cuerpo humano, era teniendo una humanidad, pero siendo Dios eterno y glorioso para siempre. Vamos a tomar la cena del Señor, hermanos. Sí, yo no sé cuántas veces ha celebrado usted Navidad juntamente con la cena del Señor, pero esta iglesia, eso es lo que vamos a seguir haciendo, hermanos. Vamos a seguir celebrando el nacimiento de nuestro Señor, pero vamos a seguir celebrando la obra completa, porque esa es la que nos da gloria y esperanza. Amén. Pueden pasar, mis hermanas.